La Cámara de Diputados aprobó la cuenta pública 2022, correspondiente al cuarto año del gobierno del expresidente López Obrador, en la que persisten irregularidades por más de 29,000 millones de pesos. Legisladores de oposición reprocharon la falta de sanciones ante presuntos desfalcos en Segalmex y sobrecostos en los megaproyectos de infraestructura del sexenio pasado. En los próximos días, Morena y sus aliados van por 5 reformas clave para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre estas la del maíz transgénico, la del ISSSTE y otras en materia de seguridad. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya se lo decía, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la cuenta pública 2022 con más de 29,000 millones de pesos de anomalías por aclarar. La nota es de mi compañero Marco Fragoso. Con 329 votos en favor de Morena y sus aliados y 119 en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la Cámara de Diputados aprobó la cuenta pública 2022, en la que subsisten irregularidades por 29,765 millones de pesos pendientes de aclarar. Para la diputada morenista Marilyn Gómez, la fiscalización es un pilar de la democracia y un mecanismo que fortalece la justicia social. La supervisión eficaz del gasto público permite corregir fallas estructurales, sancionar a los responsables y sobre todo garantizar que cada peso del erario cumpla con su propósito de mejorar la vida de las y de los ciudadanos. Aseguró que las políticas económicas han ayudado al país. Nuestro modelo de austeridad republicana y redistribución del ingreso ha dado frutos, más inversión, más empleos y más oportunidades para el pueblo. Por ello puedo afirmar que el presupuesto de 2022 ha cumplido su objetivo de fortalecer los pilares del desarrollo nacional. Para el bloque opositor, el presupuesto no se ejerció correctamente. Esta cuenta pública demuestra que a ti, mexicana y mexicano, este gobierno te dejó con obras faraónicas, llenas de derroche, que no sirven y llenas de corrupción, sin atención médica a ti y a tu familia, con un presente lleno de violencia y de muerte, con un presente más caro en tu día a día y con un futuro donde tú y tu familia ya están endeudados. La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados instalará una mesa de trabajo para dar seguimiento a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre diversas modificaciones legales para incorporar disposiciones que permitan mejorar los procesos de los entes auditados. Marco Fragoso para Heraldo Media Group. De igual forma, los diputados de Morena en la Cámara Baja impulsarán 5 iniciativas clave para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas la prohibición del maíz transgénico y la del ISSSTE. Así lo confirmó Ricardo Monreal. La reforma constitucional en materia de maíz transgénico, que espero que la semana que entra podamos estarla concluyendo en la Cámara de Diputados. 2. Ley de ingresos sobre hidrocarburos. Tercera ley, ley del ISSSTE, que tiene que ver con el refinanciamiento o financiamiento y con la construcción de vivienda por parte de esta institución llamada FOBISTE. 4. Tendremos hoy o mañana, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es muy importante. Y la 5ª es la ley que regula el Sistema Nacional de Inteligencia. Mientras tanto, el Senado de la República, allí en esta Cámara Alta, los legisladores aprobaron el ingreso de 10 militares de los Estados Unidos para adiestrar a personal de la Marina y fortalecer sus operaciones, los llamados Rambo. De acuerdo con el documento, la capacitación se realizará del 17 de febrero
al 28 de marzo en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, en Campeche. No hay invasión de México porque vengan fuerzas estadounidenses a cooperar con las mexicanas. No hay invasión, no hay ninguna violación a la soberanía. La patria no se vendió, la patria no se sometió porque constantemente haya esta cooperación entre fuerzas estadounidenses y fuerzas mexicanas. ¿Por qué entonces no aceptar la cooperación con Estados Unidos para proceder contra los cárteles en México? Por su parte, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, el presidente de la Jucopo del Senado, Adán Augusto López, se reunió con líderes sindicales y organismos empresariales para analizar la reforma al Infonavit. Durante el encuentro, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y el Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana pidieron realizar cambios al proyecto, mientras que los representantes del sector obrero se manifestaron a favor de que haya una reforma, pero solicitaron que existan condiciones de seguridad para que los recursos de los trabajadores sean vigilados. Y a propósito de la reforma al Infonavit, las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda y de Estudios Legislativos del Senado aplazaron para este miércoles la discusión de la iniciativa. El presidente de la Comisión de Vivienda, Luis Armando Melgar, reconoció que hay inquietudes sobre el tema, pero que hasta el momento no ha recibido ningún mensaje de inconformidad por organizaciones empresariales como la Coparmex. Este jueves el Senado discutirá el dictamen y no se descarta que le hagan modificaciones. Y sobre las reformas en contra del nepotismo y la no reelección, los senadores Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal, quienes aspiraban a gobernar Guerrero y Zacatecas en el 2027, declinaron sus aspiraciones políticas, supuestamente para respaldar las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque pues, se supone que va a entrar en vigor hasta el 2030 estas dos reformas de la presidenta Sheinbaum, la de la no reelección y la del nepotismo. La información en la siguiente nota. Los senadores morenistas Félix Salgado Macedonio y Saúl Monreal Ávila rechazaron que la reforma para prohibir la reelección y el nepotismo electoral lleve dedicatoria en contra de sus aspiraciones políticas para contender por las gubernaturas de Guerrero y Zacatecas respectivamente. Ambos senadores reiteraron que apoyarán los cambios que propone la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo no me doy por aludido, yo ya tengo 26 años en la política, no deseo ser un político de ocasión, sino de profesión. ¿Pero no tenía aspiraciones, senador? Ah, no, las sigo teniendo y las voy a seguir teniendo. Quien respira, aspira. ¿Se esperará 6 años entonces? Digo, la vida no se me va. Respaldaremos a nuestra presidenta, doctora Claudia Sheinbaum. Monreal y Salgado Macedonio apoyamos la reforma en todo y como viene. Las iniciativas ya fueron turnadas a las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos para su dictaminación. La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado ambas iniciativas para evitar que el acceso a cargos de elección popular sea por parentesco o un vínculo familiar y no por méritos o capacidades profesionales. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Y por cierto, este martes la presidenta Claudia Sheinbaum firmó dos nuevas iniciativas, una para reformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y otra para mejorar el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. Aunque no reveló el contenido, los proyectos fueron enviados al Congreso de la Unión para su dictamen y aprobación. Pues México con Estados Unidos tiene que estrechar, no hay de otra, la relación en materia de seguridad. Compartir información, sobre todo ahora que ya se conoce o que ya fue ratificado el nuevo director de la DEA, de esta agencia antidrogas de los Estados Unidos, con mucho conocimiento de cómo funciona el tema de la droga, del trasiego de droga en México y en otros países de Centroamérica, porque ha tenido relación directa con estos países y ha considerado a México, por lo menos en octubre del año pasado, en una entrevista que dio,
a una cadena de televisión en Estados Unidos. Él, ahora, titular de la DEA, que ahora le digo su nombre, dijo que México pues, está convertido en un país donde se adiestran a narcotraficantes y a terroristas y que eso no lo debería permitir Estados Unidos. Imagínense, eso comentaba ayer, el año pasado, apenas en octubre del año pasado, quien ahora se convirtió en el nuevo director de esta agencia antinarcóticos de la DEA, que ahora, que me den en la producción el nombre, les digo, les recuerdo quién es este personaje, Terry Real, quien estará, bueno, pues al frente de esta agencia antidrogas, con conocimiento de México. Y bueno, pues estos personajes de los duros de Donald Trump, del gabinete de Donald Trump, que pues buscan ir cerrando la pinza, acercar al gobierno mexicano en términos de combate al crimen organizado, al narcotráfico, para evitar lo mayor posible que se siga enviando fentanilo y otras drogas sintéticas a los Estados Unidos. Esa es la cruzada del presidente Donald Trump con respecto al combate de drogas. Si bien tienen su problema de consumo, tienen el tema de las armas, sí, que México le reclama a Estados Unidos y a las armerías que por qué llegan tantas armas a nuestro país de uso exclusivo del ejército, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pero lo que no se pregunta a México es, pues, ¿por qué pasan en las aduanas, donde hay toda la corrupción que pueda existir? Que usted se imagine, toda esa corrupción está en las aduanas y por allí pasan de México a Estados Unidos, obviamente la droga, con la respectiva corresponsabilidad de las autoridades de Estados Unidos, pero las armas también de Estados Unidos a México por las aduanas mexicanas, con la corresponsabilidad de México, de las autoridades mexicanas en este asunto. En fin, es un tema que no va a resolverse en el corto plazo, pero que, bueno, puede combatirse y la estrategia por eso tiene que ser conjunta, aunque no le guste a la presidenta Sheinbaum, ni mucho menos al expresidente López Obrador, este asunto de permitirle a las agencias como la DEA, la CIA, los departamentos de justicia y de seguridad de los Estados Unidos, pues involucrarse en los temas de México, de perseguir a los criminales, a los cárteles de la droga, porque lo consideran injerencista. Lo cierto es que le guste o no a México, además de estos agentes de Estados Unidos que estarán en México adiestrando a efectivos de la Marina en tareas de operación, de investigación, de inteligencia, lo cierto es que los sobrevuelos, que han sido muchos en o cerca del territorio mexicano, no en territorio mexicano, como dijo ayer el general secretario Ricardo Trevilla, pero sí digamos que en las zonas adyacentes al territorio mexicano, que son zonas internacionales, pues hay cantidad de aviones que han sobrevolado para obtener información sensible de cómo están asentados los grupos criminales en México. Y bueno, pues esa información me imagino que después de que la hayan gestionado de la forma como lo hacen en Estados Unidos, se la compartirán o parte de esta se la compartirán a México para ver si actúa el gobierno mexicano en contra de los criminales y de los cárteles, de los laboratorios de fentanilo que sí existen, aunque se negaron hasta el cansancio en el sexenio de López Obrador. Y si no, pues entonces probablemente Estados Unidos tome cartas en el asunto y entonces combata ellos, como lo han dicho, a estas organizaciones consideradas terroristas, que son los cárteles de la droga, directamente. Y no me refiero con una invasión, como lo hicieron en Afganistán y en otros países los estadounidenses, no, con tecnología, con drones, con golpes certeros de precisión. Y también lo de los buques de la Marina cercanos a las costas mexicanas, se supone que también recabando información. En fin, así las cosas. México no parece tener salida en términos de volver a estrechar esta relación con Estados Unidos, en compartir información y en permitirles pues hacer ciertas operaciones en territorio nacional, ya sea de la mano o vigilados por la Secretaría de la Defensa, de la Marina, las Fuerzas Armadas del país, pero sin duda alguna hay una presión inmensa de Estados Unidos con respecto a México para que esa estrategia de abrazos no balazos quede muy bien muerta. No tiene cabida ya en una nueva administración, aunque cuando le preguntan esto a la presidenta Claudia Sheinbaum se molesta y dice que todo lo que hizo López Obrador está perfecto, que es el líder que todo el mundo desearía, que todo lo hizo bien y que incluida esa estrategia de seguridad
fue la correcta y que ella no va a caer en el juego de decir que ella está cambiando la estrategia de seguridad, porque todo lo que hizo su mentor político, el expresidente López Obrador, estuvo correcto. Pero la realidad, aunque no lo quiere decir la presidenta, por un asunto político y no le vayan a llamar de Palenque al Palacio Nacional, pues la realidad es que la estrategia sí está cambiando, y para muestra, pues todos los martes que se dan a conocer esta información de detenciones de personas, de criminales de alto perfil relacionados con el narcotráfico, que pues está efectuando tanto las Fuerzas Armadas como la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch. Entonces sí ha cambiado la estrategia, aunque sea políticamente incorrecta, aunque no debería hacerlo, para la presidenta Sheinbaum